Aplausos para Fabiana Cantilo y aplausos para Mario Cayota, que nos acompaña. Buen día y bienvenido. Buen día. Buenísimo día, porque está más allá del calor que siento, porque allá en Roma había 2 grados bajo cero cuando me vine. Está muy lindo, nos están haciendo unos días muy lindos, calurosos, pero Mario, el otro día que estuviste recibimos muchos mensajes el martes pasado de oyentes que comunicaban su satisfacción por tu visita, y los mensajes siguieron llegando incluso después de tu estadía aquí. Sí. Y están llegando desde temprano algunos a propósito de tu presencia. Qué maravilla, quisiera verlos, Tabaré abrazarlos, besarlos. Mi fuerte abrazo al amigo Mario, lo tuvimos muy presente cuando lo del padre Elizaga. Esto lo dice claro, Tabaré. Sí, Buen día, qué placer, qué delicia volver a escuchar al querido Mario Cayota, aunque no lo conozco, a través de esta radio también tan querido. Gracias Alejandro Camino, Olga del Parque Rodó, para hablar solo de algunos. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Les recuerdo los tengo a todos muy presentes. Y llegan los mensajes a través del 0. Sabes que los extraño. 099. Extraño el programa y extraño la audiencia. Te viniste con una camisola, pero preciosa, fresca, de buena calidad, Sí. También lo con advierto. Muchos bolsillos, sí. Tengo un amigo que dice, ¿quién habrá sido el hijo? ¿No? Y continúa la frase, que inventó la camisa sin bolsillos. Claro, yo lo sufro en Italia. En Italia ahora la mayoría vienen sin bolsillos. Claro, porque el bolsillo es comodísimo. Es muy cómodo, ¿no? Los lentes, la lapicera, un papelito. Los papeles, sí. Porque vos sos medio minguito igual que yo, ¿no? Nos gusta juntar papeles. Sí. Bueno, 099-894-987. Mario, te voy a hacer trabajar. Lo siento mucho, pero te voy a hacer trabajar. Aprovecho tu visita para hacerte 2 comentarios que tienen que ver con noticias y que tienen al Vaticano como centro de estas noticias. Por un lado, la histórica, cito El País de Madrid, la histórica cumbre sobre abusos en el Vaticano pone a prueba la tolerancia cero. La presión mediática y de los colectivos afectados obliga al Papa a presentar medidas concretas tras la reunión de 190 líderes religiosos, dice el País. Pero también, a propósito de asuntos vinculados al Vaticano, bueno, quiero decir que también se dio cuenta en las últimas horas que el Vaticano expulsó. Primero, otra noticia de paso distinta: Vaticano levanta suspensión al sacerdote Ernesto Cardenal, el escritor nicaragüense emblemático, ¿no? El Papa Francisco revocó la suspensión a divinis que pesaba sobre el poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal, impuesta por el Vaticano en 1985 y que le impedía ejercer sus funciones sacerdotales, informó este lunes la nunciatura en Managua. Y a propósito del tema, más que nada vinculado con el asunto anterior, destacan también las agencias internacionales que el Vaticano expulsó al ex cardenal estadounidense acusado de abusos sexuales. El Papa parece que tomó la decisión en forma personal. Se trata de Theodore McCarrick, acusado de haber abusado de un joven en la década de los años 1970. Bueno, no sé, yo te tiro este río a la mesa. Empiezo por lo positivo. Dale. Empiezo por lo positivo, que además... Quizás todo sea positivo en alguna medida, ¿no? Sin duda, sí. Pero no, el caso de Cardenal yo lo he deseado, por eso lo enfatizo. Y me preguntaba por qué no se le levantaba esta prohibición. En realidad, el origen está en una especie de entredicho que Ernesto Cardenal, gran poeta, gran escritor y también gran sacerdote, gran monje, porque curiosamente, junto con su compromiso social y político, él tuvo una experiencia monástica muy fuerte. Ernesto Cardenal tuvo un entredicho con el Papa Juan Pablo II. Yo quiero ser muy respetuoso con ambos, pero todo esto fue por una decisión que él tomó de formar parte del gobierno sandinista de la época. Como todos sabemos, hoy él se ha convertido en un crítico acérrimo del sandinismo y ha sufrido incluso
persecución, críticas, sí, agresiones por eso. Pero en aquel gobierno era otra cosa, indudablemente. Y él se aquel sintió, Ortega era otro, ¿verdad? Aquel Ortega era otro también, aquel Ortega era otro. Y él se sintió en la obligación, cuando había colaborado tanto al movimiento revolucionario, de hacerse presente en el gobierno. Lo mismo que su hermano, porque él tenía otro hermano también. Y eso llevó a que el Papa dijera, bueno, tiene que elegir o sacerdote o político, ¿no? Y más allá de que uno esté de acuerdo no con esa disyuntiva, cuento las cosas como fueron. Acá viene Diego con ese té tan especial que prepara. Tiene que tener algún secreto esto. Tú averigua Alejandro. Bueno. Supongo que el cariño y el respeto también. Sí, eso influye mucho. Y bueno, y a raíz de eso, él quedó con esa fórmula latina de suspendido ad divinis. Yo me preguntaba durante todo este tiempo ¿cuándo se tomará una decisión que revoque esta anterior, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que él tiene ya muchísimos, tiene más de 90 años. Sí. Está muy bien, muy lúcido, pero tiene más de 90 años. Ahora, yo creo que esta medida no es aislada, porque algo que no ha trascendido, esta es reciente, yo ni siquiera si bien la deseaba, no la conocía, Alejandro, me la hiciste conocer tú porque estoy sin computadora. Sí, está bien. Sí. Estás descansando. Estoy descansando. Pero antes de venirme, ¿no? 2 o 3 días antes, me enteré del nombramiento en la arquidiócesis de Lima, que es una diócesis muy importante, de el nuevo arzobispo de allí. El antiguo arzobispo, que era el cardenal Cipriani, era conocido por sus posiciones no conservadoras, sino ultraconservadoras, y era un gran crítico de Gustavo Gutiérrez, que es el fundador en realidad de la teología de la liberación. Eso es algo sobre lo que tú has hecho mucho hincapié aquí en esta columna, ¿verdad? Exacto. Que también vive con más de 90 años. Él ahora se hizo religioso dominico, fraile dominico, y está en el Angelicum de Roma. Yo tuve oportunidad de verlo, y porque además Gustavo Gutiérrez es peruano, aclaremos para los que pueden no saberlo. Y entonces el Papa acaba de nombrar como sustituto del cardenal Cipriani a un simple sacerdote, sí, un gran intelectual, muy conocido, pero solo sacerdote. Para una arquidiócesis de esa jerarquía se acostumbra a nombrar algún otro obispo. No, se nombró a un sacerdote que, casualidad, esto lo pongo entre comillas, es el discípulo predilecto de Gustavo Gutiérrez. Así que un discípulo de Gustavo Gutiérrez ha sido nombrado en este momento, para satisfacción de muchos y preocupación, pienso, de algunos pocos, nuevo arzobispo de Lima, ¿no? De manera que son hechos significativos para mí, para la lectura que yo hago, alentadores, ¿no? Junto también con otros nombramientos que el Papa ha hecho para algunas diócesis italianas, Por ejemplo, hay una institución que se llama Comunidad San Egidio, de laicos, ¿no? Pero en donde también hay algunos sacerdotes, y yo recuerdo que en mi primera época, cuando estuve por primera vez allá en Roma, había un sacerdote muy vinculado, se llamaba Matteo Zuppi, y el otro día tuve la oportunidad, porque hay algunos buenos programas en la televisión que uno puede ver, y había un programa sobre el medio ambiente y entrevistaban, hacían reportajes a personas que se identificaban con la causa del medio ambiente. Y entonces dice, bueno, vamos a entrevistar
al arzobispo de Bolonia, que es una ciudad importantísima. Y vamos a entrevistar al arzobispo de Bolonia, que además de apoyar importantes programas a favor del medio ambiente, para dar ejemplo, siempre anda en bicicleta, no usa el auto de la curia. Y aquí, para mi sorpresa, que a quien me veo, justamente a mi amigo Mateo. Yo no sabía que lo había nombrado arzobispo de Bolonia, ¿no? Arzobispo de Bolonia. Y eso ha generado, forma parte de las críticas que se le hacen al Papa, que dice que el Papa está nombrando como obispos a pretes, a sacerdotes de la calle, de la pretes de la estrada, ¿no? Que como de baja jerarquía. Sí, ocupados de los pobres, los sacerdotes que se ocupan de los pobres, de los inmigrantes. ¿Pero esos comentarios nacen desde la propia iglesia? Sí, sectores conservadores, bueno, felizmente minoritarios. Pero, sí. A ver, vos sabés que yo soy un hombre muy respetuoso, sí, pero a su vez muy atento lector de la Biblia en particular. La conozco bastante, ¿no? Lo sé. Y me identifico con muchos. Pero si hay algo que no se le puede reprochar a un cristiano, es que haga lo que hizo Jesús. Claro. Y Jesús estuvo justamente, eligió estar entre los pobres. Es más, me permito, esto corre por mi cuenta, yo más bien que reprocharía a los cristianos que están poco con los pobres. Claro. Demasiado con los poderosos, demasiado con los ricos. ¿Verdad? Pero hay personas, Alejandro, que leen la Biblia al revés. Sí, que el mensaje es tan claro que es difícil imaginarse que pueda leerse de otra manera, pero se lee. A ver, yo recuerdo que vos, cuando Bergoglio asumió como papa, al poco tiempo, vos me acuerdo que subrayaste alguna de las frases del Papa, y una de ellas era: quiero sacerdotes con olor a oveja. Sí, claro. Y el olor a oveja lo tenés entre los... El olor a oveja es un sentido metafórico, ¿no? El pastor, justamente, que está con su rebaño, ¿no? Claro. Y oler a oveja no es oler a perfume de free shop, justamente. Exacto. ¿No? Y es muy significativo sus nombramientos. Por ejemplo, había un ceremoniero, un sacerdote joven polaco, que se ocupaba justamente de ese complicado protocolo que todavía existe en el ámbito litúrgico, ¿no? Porque es algo secular, tradicional, que viene de siglos. Pero a su vez, este joven sacerdote veía a los inmigrantes, sobre todo, alrededor del Vaticano, en situación precaria, y como hombre vehemente, como buen polaco, que no se aguantó, y se juntó con un grupo de jóvenes de la Guardia Suiza, ¿no? Y dijo: no, tenemos que ir a ayudarlos, será esto un paliativo, pero mientras no haya otras medidas, tenemos que ir y ayudarlos. Y entonces organizó todo un movimiento a favor de estos inmigrantes, que ahora además pueden dormir diríamos, debajo de las columnatas de Bernini. Ahora uno va por ahí, ve a cantidad de inmigrantes durmiendo allí, porque antes la policía los sacaba, y por orden del Papa, que además no queda todo esto en palabras, porque creó un consultorio médico, puso baños para si querían usarlos. Al consultorio médico van excelentes médicos honorarios, si bien después hay toda una infraestructura que es costosa y que financia el Vaticano. Pero entonces, ¿qué pasó con este joven sacerdote polaco? Que en el último nombramiento de cardenales se encontró con la sorpresa de que el Papa lo había nombrado cardenal. Lo nombró cardenal, ¿no? O sea, los nombramientos del Papa son todos nombramientos significativos, porque él, para usar el lenguaje religioso, él predica a través de símbolos, de testimonios, de ejemplos. Para él eso es lo más. Y con esto, porque eso sería
lo más contrario a su modo de ser. No lo idealizo en absoluto. Él no quiere, termina siempre diciendo, recen por mí. Y con eso quiere decir, bueno, yo tengo mis defectos, soy. Cuando fue a la cárcel se sinceró con los presos y les habló de cómo él era y que no era ningún superhombre, ¿no? Explicó lo que quería decir Santo Padre, que no quiere decir el sentido que nosotros tenemos de santidad, ¿no? Bueno, así que yo no lo idealizo, yo creo que es un hombre como nosotros, pecador como nosotros, pero también muy cercano a nosotros, que está generando toda una orientación que yo deseo que permanezca en la Iglesia, generándola no sin resistencia de algunos. Vamos a una breve pausa y al regreso quiero conocer tu comentario acerca de este otro tema, a propósito de la cumbre, a propósito de los abusos sexuales. ¿Sí? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Mario Cayota, que bueno, estaba haciendo uso de su legítima licencia y vacación, y que yo la violo haciéndolo trabajar y trayéndolo acá a la columna de la mañana en camino. Nos vamos a la pausa. Pueden seguir enviando sus datos personales para ganarse las invitaciones para esta noche ir al velódromo con La Monja y Gata, La Venganza de los Utileros, El Queso, Las Cabras, La Muñeca y Catalina. 099-894-987. También lo pueden hacer a través del correo encamino98.7 @gmail.com o a través de nuestra página Facebook La Mañana en Camino. Último tramo de la charla con Mario Cayota. Bueno, estábamos sacando la cuenta, mi querido Mario, y yo estaba ilusionado. Ya, bueno, Mario está acá de vacaciones, va a venir todo lo parte de febrero, y resulta que estamos en martes 19, ¿digo bien? Sí. Nos queda el martes 26 y después ya te volvés. Y después voy, sí. No sabe la pena que me da. También a mí. Bueno. Bueno, como ya hemos dicho, tendremos que seguirla desde allá. Entonces, sí, por supuesto. Vamos a hacer esfuerzos ahí para darnos una vueltita para aquellos lares. Bueno, mi querido, no vengo, como ves, no vengo a que pases, no estoy para que vengas a pasarla bien acá, sino que te hago preguntas, pero yo sé que pueden lucir comprometidas, pero me parece que son necesarias, ¿verdad? Sí. Y que tiene que ver entonces con la información que dábamos de la que dábamos cuenta más temprano, a propósito de los trabajos sobre los abusos y el trabajo que el Vaticano está haciendo y ha anunciado que va a hacer, ¿no? Es una de las tareas en las que se ha comprometido, ¿no?, el Papa Francisco. Así como, por ejemplo, en lo que fue, diríamos, la reorganización del IOR, del llamado Banco Vaticano, que para pesar nuestro ahora está tan ordenado que es complicadísimo, ¿no? Mis funcionarios se quejan porque... pues se ha vuelto que más riguroso, más... Sí, sumamente riguroso, pero uno lo hace con gusto, ¿no? Para evitar el famoso... Porque el gran problema del llamado Banco Vaticano era el lavado de dinero, ¿no? Es decir, gente que ponía dinero allí y después lo hacía salir ya santificado, lavado, porque provenía del Banco. Sí. Y eso hoy, que ha sido una tarea, diríamos así, rigurosa y en algún momento hasta antipática, hoy eso ya felizmente no se puede hacer. Y como esto, también otras medidas. Y entre esas medidas, y no es de menor importancia, está todo el tema de la pedofilia y diríamos así, de la falta de energía, diríamos, no sé si de complicidad, pero de decisión para encararlo, ¿no? La mayoría de estos hechos son pasados, lo cual no le quita gravedad, pero es decir, lo digo con mucho respeto, el pobre Papa carga con algo que no es de su época, ¿no? Que es del pasado. Y debemos de decir,
nobleza obliga, debemos decir que quien empezó a reaccionar contra todo diríamos, esto que se había instalado, ¿no? Y que casi se tomaba como natural, ¿no? De modo aberrante, fue Benedicto XVI, Ratzinger, sí. Con su estilo, su modo, pero y que ahora asumió. Es verdad, tú siempre has reivindicado ese detalle, ¿verdad? Sí, porque era un papa por diversas razones que, entre comillas, no caía simpático. Exacto. Incluso por su pasado de joven nazi, que yo siempre he dicho que esa había sido una injusticia para con ese individuo. Hay que estar allá para darse cuenta que a todos los ponían en la juventud. Exactamente. Como en los Balilas en Italia. Sí. Yo, esa pastilla nunca la tragué yo. Cuando además, interesante, su familia, empezando por su padre, eran antinazistas. Pero en todo caso... Pero aun cuando no lo fueran. Sí. Pero eso de aparecer en las listas, está sacado de su contexto, es injusto. La Deutsche Welle, la cadena alemana, dice: la Iglesia Católica se enfrenta a días determinantes, llegó la hora cero, el Papa se reúne con las autoridades religiosas más altas y los presidentes de las conferencias episcopales, ¿no? Lo que parece lucir como una acción de por lo menos dejar de o minimizar o negar o disimular el hecho, ¿no? Claro. Él ha sido muy claro en algunas de sus últimas intervenciones, donde ha dicho que no sería muy grave tratar de minimizar comparando, porque es verdad, las encuestas dicen que hay un altísimo porcentaje, desgraciadamente, de padres de familia, claro. Que es un tema muy serio, muy preocupante, pero que eso no puede servir para disimular o quitarle trascendencia al tema de los sacerdotes pedófilos y sobre todo en este momento no tengo la palabra exacta, porque no es complicidad, pero es diríamos así, como un dejar pasar, ¿no? Mirar para otro lado, ¿no? Lo que en los hechos termina siendo una forma de complicidad. Claro. Ya ni siquiera hablo de la iglesia, hablo de los seres humanos con las cosas, ¿no? O que duelen, o que lastiman, o que están mal. Si tú te enteras y miras, y lo minimizas, o lo relativizas, y miras para otro lado, termina siendo cómplice, funcional a la patología. Es el caso, por ejemplo, del que fue cardenal de Boston, y que luego, es decir, frente a su inercia, ¿no? Y ante las acusaciones de falta de acción, fue llevado, no en épocas de el Papa Bergoglio, ni siquiera de Ratzinger, fue llevado a Roma, ¿no? Y que se encontró con el Papa Bergoglio, y el Papa Bergoglio dijo: ¿qué hace este hombre acá? Y está la foto. Recuerdo las imágenes, que el hombre lo mira como desconcertado, ¿no? Diciendo: ¿qué hace este tipo acá? ¿Qué hace aquí? Este hombre tendría que estar en un monasterio haciendo penitencia. Entonces, yo creo que es un desafío muy grande que él enfrenta con mucha decisión, con mucha energía, al punto de que ahora llama a todas las conferencias episcopales, ¿no?, del mundo para ya se han tomado medidas muy drásticas, hay protocolos muy severos, pero quiere que diríamos así, esto diríamos se institucionalice de modo todavía más enérgico. Ahí hay una figura de la que se habla poco, que es él justamente el que sustituyó al cardenal de Boston, ¿no?, el actual cardenal O'Malley, ¿no?, que justamente no solamente se distingue porque él justamente es el que preside la comisión
que está tratando este tema de la pedofilia, sino que además se distingue porque es un hombre que ha trabajado mucho con los inmigrantes, con los pobres, que ahora simbólicamente organizó una misa donde se está haciendo el muro, ¿no? Y entonces los norteamericanos estaban de un lado y los mexicanos del otro. Y al momento de la comunión, justo fueron a recibirla unos y otros en la línea en donde se va a hacer el muro. Y este hombre es una figura realmente extraordinaria. Yo tuve oportunidad de conocerlo porque además habla muy bien el español, porque ha trabajado mucho con los inmigrantes. Y recuerdo que cuando fue nombrado arzobispo de Boston, había, muy explicable, ¿no? Más allá de la vehemencia con que se expresaron, había un grupo de víctimas y de familiares que al entrar él a la basílica, una gran basílica, lo agredieron y alguno hasta lo salvó, ¿no? Y él entonces con todos sus paramentos se arrodilló allí delante de ellos y les pidió perdón. Y ese perdón fue efectivo, porque una de las primeras cosas que hizo fue vender el palacio arzobispal, que era un palacio inspirado en un castillo renacentista, y él se fue a vivir a un barrio pobre, ¿no? Y eso obviamente lo dio sin imaginar, sin creer que eso iba a poder compensar, pero lo hizo como gesto simbólico. Eso lo dio a las víctimas de alguna manera como expiación, ¿no? Cardenal O'Malley, ¿no? Que tuve también una alegría porque el día que en forma totalmente circunstancial me vi con él, yo sé que eminencia, hay que tratarlos así, ¿no? Por más que sean personalmente personas sencillas. Digo, eminencia, sé que con usted puedo hablar en español. Y entonces me dice, sí, efectivamente. Y antes de que yo le dijera nada, dice, tengo un gran amigo en el Uruguay, porque él es capuchino, ¿no? Tengo un gran amigo que estudió conmigo, ahora sé que está un tanto enfermo, si tiene oportunidad, mándele saludos, llamaba Casaña, José, padre Casaña, dele saludos míos, o sea, un cardenal de Boston, acordarse así de alguien que fue compañero de estudios hace, yo creo que 40 años, 50 años, ¿no? O sea, creo, había una obra, un libro de Huxley, aquel famoso escritor del Mundo Feliz, Aldous Huxley. Contrapunto, es menos conocido y contrapunto porque al estilo de las obras de Bach, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? A mí me gusta mucho jugar con eso, lo bueno, es decir, aquello que decía Dostoyevsky, ¿no? Que en todos nosotros hay un posible santo y un posible asesino, ¿no? Y creo que también en todas las organizaciones, o el famoso, diríamos así, expresarlo en términos sociológicos, el famoso enano fascista que tenemos todos. Bueno, hay otros petizos que al contrario son como al enano fascista lo reivindican, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces me gusta este contraluz, ¿no? Sí. De ver junto a... Pero que en algún punto, no me quiero poner... primero que ya nos tenemos que despedir, la seguimos en todo caso la semana próxima, pero en todo caso, cuando sigo la lectura creacionista de la humanidad, en el sentido de que hay alguien que ha dispuesto todo, ¿no? Simplemente para el ejercicio de este razonamiento. Cuando en todo caso... nuestro Dios nos ha dotado del libre albedrío, justamente va implícita la idea que habitan en nosotros la luz y la sombra. Exacto. Porque si no,
¿por qué hay libre albedrío? Porque podemos elegir entre lo bueno y lo malo. Si nosotros fuéramos perfectos y siempre elegimos lo bueno, no hay libre albedrío. Exacto. Naturalmente haría siempre lo bueno, ¿no? Exacto. La gracia es hacer lo bueno, pudiendo haber hecho, estoy grosereando, lo malo, lo egoísta, lo que me conviene solo a mí, pensando en mi perspectiva, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido que, bueno, algunos nos han enseñado que es bueno tener en cuenta la perspectiva del otro, para que no toda decisión mía esté apoyado en lo que me interesa a mí, en lo que me conviene a mí. Claro. Sí, somos seres en relación. Claro. ¿Verdad? Bueno, y siempre con referencia a otro. Y acá justamente ocurre eso, ¿no? Tiene, por momentos es dramático, ¿no? La elección entre el bien y el mal, ¿no? Y cómo eso está presente en todas las organizaciones, ¿no? En uno mismo también, ¿no? Uno lucha contra su posible egoísmo. Vos charlas mucho con ese que convirtió unos pocos panes y peces en muchos, pero no sé si lográs convertir minutos en muchos más. Alguna vez sí. Bueno, pero no es el caso del día de hoy, que ya estamos... Pero podemos dejar esa conversión para el próximo martes. Eso, que es una forma de multiplicar los minutos, ¿no? Claro, sin duda. Así que bueno. Bueno, un saludo grande a los escuchas. Gracias, Mario, gracias. La semana que viene vamos a estar contigo, recibiéndote. Algunos mensajes han llegado, siguen llegando. 099-894-987. Hola, Cayota, gracias por hablar de Francisco. Lo quiero, lo dice Ana. Se comunica a través del 099-894-987.